bien, muy bien. Podemos finalmente lanzarnos en este primer panel de la cátedra. La idea de este espacio acá, de este momento hoy, no es sencillamente ofrecer dos ponencias distintas. Yo hablo por un tiempo, Remy por más tiempo, pero sencillamente abrir una conversación con ustedes. Por esto, este panel tendrá un carácter altamente participativo en varios momentos. Les invitaremos a conversar brevemente en sus mesas para pensar juntas y juntos sobre algunas de las preguntas que queremos plantear. Remy y yo vemos este panel como un fundamento para las otras sesiones plenarias que tendremos en los próximos días. Así que vamos a pasar por algunos elementos básicos en torno a ideas centrales para distintos espacios de discusión que tendremos. ¿Cuáles elementos básicos? Queremos conversar sobre qué es presencia, qué es profecía, qué es presencia profética y especialmente, claro, lo que significa formar comunidades para esa presencia profética. Por eso, antes de comenzar a compartir algunas perspectivas nuestras en cuanto a estos temas, queríamos escuchar algunas impresiones iniciales por parte de ustedes. Sí, gracias César, es una alegría enorme poder estar aquí con ustedes. Y bueno, como decía César, no pretendemos acá venir y ahogarlos en información para partir hacia lo que ustedes después van a poder reflexionar en sus mesas. Entonces queremos iniciar con unas preguntas de discusión. Antes de introducirnos y preguntarnos qué es o cómo formarnos para la presencia profética, quisiéramos dedicar unos minutos para que en sus mesas puedan preguntar: cuando escuchas la palabra profecía, ¿qué significa para ti? Esa va a ser la primera pregunta. Y la segunda es, en tu opinión, ¿cuáles son los principales equívocos o las ideas en torno a esta palabra? ¿Hay alguien por acá que quiere voluntariarse? ¿O les voluntario acá? Aquí vi tu mano. Adelante. ¿Puedes decir tu nombre? ¿Dónde eres? Okay. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Burgos, de acá de Colombia. Un gusto tenerlos acá en mi país. Bienvenidos todos. Y bueno, conversando acá con el grupo en la mesa 3, estábamos viendo algunos significados de profecía para el grupo. Es algo que va a suceder y se anuncia también. Pero también es trasladar la mirada o el mensaje de alguien con su perspectiva del asunto. En el caso cristiano, el mensaje o la mirada que tiene Dios frente a algo que va a acontecer. Y en los equívocos nos desplegamos un poco bastante, pero para mencionar algunos, generalmente verla como algo que pasó en algún momento de la historia y que ya no ocurre. También relacionarla inmediatamente con algo negativo y generar miedo a través de ellas. Cuando escucha muchas veces la gente la palabra profecía, se asustan, piensan que es algo malo. Y usarla también de forma abusiva. Muchas veces la palabra profética, cuando se lanza, tiende a veces a caer en interpretaciones propias y no a transmitir realmente un mensaje que venga de parte de Dios. Gracias. Había varios temas aquí, pero uno que quería compartir es un profeta como artista, que es muy capaz en observar el mundo como es. La sociedad quiere esconder cosas y el profeta puede ver lo escondido y revelar usando su arte, sus métodos, o sea, poesía del Antiguo Testamento o obras de arte como por Jeremías y otros teatros de la calle, para hacer visible lo invisible, lo que quieren esconder y lo que Dios puede ver. Entonces, de usar sus métodos para hacer visible esto. Un error que pensamos de énfasis en el futuro y no en el presente. El profeta realmente habla del presente más que todo. Y ver, sí. Pensábamos inicialmente qué es lo que se nos viene a la mente. La primera palabra que se nos viene a la mente con la palabra profecía es futuro o algo de futuro, noticias, anuncios, denuncia. Y
y la palabra de Dios que responde en la realidad al pasado y al futuro, a la realidad al pasado y al futuro, y la profecía se puede asociar con esperanza. Y respecto a cuáles son los principales equívocos relacionados a esta palabra, sería que se piensa que todo lo que se habla a veces dentro de la iglesia es profecía, que se abuse de la palabra porque se termina entendiendo como adivinación. Se utiliza la palabra como juicio y también como manipulación, y que está relacionado muchas veces con el hablar en lenguas. Entonces se piensa que es una práctica netamente en un evento dentro de la iglesia. Entonces solamente ahí puede haber profecía. Entonces, y por medio de esto se justifican las malas prácticas también de las personas por medio de la profecía, ya sea por lo que se supone que se está cumpliendo la profecía de la Biblia o porque alguien lo profetizó recientemente. Quería presentarles una más, ilustrando mi primer punto, quizás de que nuestra realidad es marcada por una captura ideológica del lenguaje cristiano, pero ahí está una utilización muy interesante de la palabra profecía. No sé cuántos reconocen esta persona. ¿Quién es este ahí? Vini Junior, que es jugador brasileño de Real Madrid, ¿verdad? Y esta es una promoción de un sitio de apuestas, de una bet, como decimos ahí en Brasil. No sé cómo están las cosas en sus países, pero en Brasil hay una fiebre de estos sitios de apuestas. Hay promoción por todos los lados, en todos los estadios, en todos los partidos. Y acá hay una increíble utilización de una palabra tan presente en nuestro vocabulario evangélico, en un mundo tan distinto como el de los juegos de azar. Hay todo un otro posible panel, toda una otra cátedra acerca de estas cosas que podríamos desarrollar un poco más acá. Pero en la próxima diapositiva, lo que me despierta esta promoción ahí con Vini Junior nos lleva quizás a nuestro primer punto para hoy. Queremos preguntarnos, y ahí está la pregunta: ¿cómo es la realidad en la que queremos estar proféticamente presentes? También tendremos oportunidades a lo largo de estos días de evaluar distintos aspectos de nuestra complejísima realidad. Menciono solamente algunos puntos iniciales suficientes al menos para comenzar nuestra conversación en esta noche de hoy. Esta rarísima invitación a profetizar para ahí ganar una apuesta, una bet o alguna cosa así, ilustra lo que mencioné antes, la captura ideológica del lenguaje cristiano que vivimos en nuestros tiempos. Hay tantos otros ejemplos, conceptos centrales de nuestra fe, por ejemplo, evangelio, libertad, vida, paz, familia, justicia, siguen presentes en el discurso público, pero con frecuencia son apropiados por proyectos ideológicos específicos. El lenguaje cristiano tiene amplia circulación en nuestras sociedades latinoamericanas, pero sus significados empiezan a ser moldeados por agendas externas al horizonte del reino de Dios. El resultado, entonces, es una creciente ambigüedad en este, entre comillas, discurso cristiano público. Y por cierto estarán de acuerdo, pero entre tantos otros absurdos, esto de profetizar una apuesta no llega ni cerca del escándalo de justificarse guerras, invasiones, genocidios a través de este secuestro abyecto del lenguaje cristiano. También quiero destacar la reducción moralista de la fe. Otra vez, nuestra pregunta es: ¿cómo es esta realidad en la cual queremos estar proféticamente presentes? Es marcada también por la reducción moralista de la fe. Bueno, no que esto sea algo nuevo. Esto ha ocurrido tantas y tantas veces también a lo largo de la historia de la iglesia. Pero temas específicos monopolizan la propia identidad cristiana hoy.
cuestiones complejísimas, sí, como el aborto o la sexualidad humana, pasan a ocupar la mayor parte de la energía pastoral y pública de las iglesias, mientras que otras dimensiones absolutamente centrales del testimonio bíblico, muy presentes en la literatura profética, en los evangelios, como la justicia social, la pobreza, la violencia estructural, reciben mucha menos atención. Y al mismo tiempo, también vemos algo positivo, una fuerte energía activista dentro de sectores del cristianismo contemporáneo. Iglesias, movimientos y organizaciones cristianas participan activamente de debates públicos, de movilizaciones sociales y de diversas iniciativas comunitarias. Hay, sí, algún enganche, muchas veces alrededor de los mismos temas que tanto polarizan. Pero con frecuencia esta acción ocurre sin un horizonte claro de transformación histórica, sin una imaginación compartida de qué tipo de sociedad buscamos construir a la luz del Evangelio. Por eso la importancia de la presencia profética en esta dimensión también. Y es precisamente aquí donde emerge el desafío de formar para la presencia profética. Aprender nuevamente a leer nuestro tiempo con profundidad, discerniendo las fuerzas que atravesan este tiempo y desafiar a la iglesia y las comunidades con preguntas que plantean y que apuntan hacia la misión del pueblo de Dios. Pero mira, me estoy adelantando demasiado. Antes que hablemos de esta formación que queremos hablar, Remy, te pido que nos ayudes ahí a entender algunos otros conceptos fundamentales. Muy bien, gracias César. Exactamente, ante este contexto que ya muy bien nos plantea César y ante semejante pregunta de cómo formar para la presencia profética, yo quisiera proponerles descomponer un poco esa pregunta en partes. Como soy y he sido del Ministerio Estudiantil, yo aprendí el método inductivo como la forma de introducirnos a este mundo. Entonces, quiero partir no hablando del sujeto profético, sino de la acción profética, ¿sí? Quiero reemplazar esta pregunta de quién soy por la pregunta en dónde estoy, ¿sí? Mi profesión es la sociología. Entonces, una de las primeras acciones a las que yo tengo que acercarme es a preguntarme en dónde estoy y con quiénes estoy. ¿Sí? Esto sin miedo al desconocimiento, sin miedo a la incertidumbre, uno tiene que acercarse a la comunidad, a la iglesia, al espacio en donde vos estás, para hacerte esta importante pregunta, superando un poco este esencialismo cartesiano de pienso y luego soy, como el centro del universo de la creación misma, para más bien preguntarnos cómo puedo estar en este lugar. Entonces, estar es esta acción de relacionar tu existencia, tu cuerpo, tu mente, con la existencia, no solo de la creación, sino también de las otras personas que te rodean. Pero yendo un poco más allá, existe otra categoría que se llama habitar. Habitar es llegar un punto más adelante a esta dimensión simbólica que nos permite interpretar la interacción en la que nosotros estamos. Habitar es una categoría que nos han proporcionado las mujeres feministas comunitarias como Lorena Cabnal, que habla de habitar el cuerpo, de aprender a conectar no solo con lo que yo pienso, sino con el exterior y qué me quiere decir este exterior antes de preguntarme quién soy y entrar en una cuestión filosófica larguísima. Entonces, una vez nosotros sabemos dónde estamos y cómo habitamos el espacio, podemos empezar a hacernos otras preguntas importantes. Nos podemos acercar a los problemas, pero también podemos acercarnos a los significados emocionales, mentales y físicos del lugar. ¿Cómo se ha llegado a este momento? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es el momento histórico en el que me encuentro?
Habitar nos va a permitir no solo conectar con nuestros hermanos y con las preguntas importantes, sino también con la creación. Y esto de habitar ya la venían hablando muchas comunidades ancestrales antes. Las comunidades mayas de Chiapas, por ejemplo, también lo hablaban las comunidades indígenas en Guatemala, y en diferentes momentos de América Latina se han hecho la pregunta no de quién soy, sino en dónde estoy. Formarnos para la presencia profética también implica darme cuenta que mi estar es estar con los demás, es renunciar a este mito de la individualidad. Queridos y queridas, la individualidad no existe, porque somos en la medida que somos con los demás, soy en la medida que somos, ¿sí? La individualidad no existe y por lo tanto también esta idea de mi relación unilateral con Dios también llega a un cuestionamiento. No solo soy yo en relación con Dios, sino soy yo con mi comunidad en relación a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a estar y a habitar, nosotros podemos empezar a darnos cuenta que el tiempo tampoco es lineal. Mi tiempo, en el que yo estoy con ustedes acá, no es el mismo tiempo que está ocurriendo allá afuera. Esta idea del kairos, ¿verdad? La acción de Dios, el mover de Dios, está ocurriendo en todas partes y al mismo tiempo, ¿sí? No es esta idea, por ejemplo, cuando estudiamos en las ciencias sociales la historia universal, y esta palabra universal, ¿verdad? De la humanidad, en el que hablan de el feudalismo, la industrialización, algo como lo que planteaba Marx y que próximamente íbamos a llegar a otra etapa de la humanidad. No, es entender que el tiempo se mueve en diferentes tiempos. No sé si me explico, suena un poco enredado. Hay una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. No sé si alguien la vio, que es una película, creo que es asiática, que nos da una imagen más concreta de qué significan estas temporalidades. Entonces, si nosotros aprendemos a estar y a habitar, no centrado en nosotros, no centrado en mí, desde mi tiempo, sino respetando el tiempo de cada uno de los que estamos acá, podemos empezar a darnos cuenta que el accionar de Dios es más amplio y salir un poco de la trampa ideológica de preguntarnos quién tiene la razón en esto, quién predomina ante esta pregunta. En ese sentido, también los pueblos mayas de Chiapas hablaban un poco sobre esto de un mundo donde quepan otros mundos, ¿sí? Hablando un poco de un ecosistema que habita con otros ecosistemas. Sí me explico, mi comunidad existe, pero también existen otras comunidades con otras temporalidades y con otros accionares de Dios. Cuando yo aprendo a estar y a habitar mi tiempo, me permito también reconocer el habitar y el estar de las otras personas a mi alrededor. Entonces, esto suena un poco confuso, ¿verdad? Pero una vez nosotros aprendemos a estar y a preguntarnos en dónde estoy, nosotros podemos dar estos saltos hacia entender el mover de Dios en los otros espacios. Entonces, antes, y esta va a ser la pregunta quizás clave en sus momentos de discusión, en los talleres, en las otras plenarias, en lugar de preguntarme quién soy yo, sí, porque es una pregunta que nos va a llevar probablemente toda la vida, es preguntarnos en dónde estoy haciendo misión ahora, en dónde está esta acción profética, en dónde la estoy buscando, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el que el Señor me está llamando a poder hacer misión y a poder hacer esta acción? Entonces, tenemos la idea de aprender a estar, de aprender a habitar el espacio y a preguntarme en dónde estoy para respetar también el estar de los demás. Nosotros podemos empezar a preguntarnos, pero ¿qué significa también la intervención de Dios en estas otras temporalidades? ¿Sí? Aquí les comparto brevemente una pintura, me encanta esta pintura de Paula Nicho, que es una pintura de Comalapa, de donde es Jason y Benita, que nos puede representar un poco cómo se puede ver ese estar, ¿sí? Entonces, luego de aprender el estar o el habitar, ¿qué significa la acción profética hoy, en este momento en el que estamos, ante esta pregunta de ¿en dónde estoy?
ante esto, también les comparto un poco de arte salvadoreño contemporáneo. La presencia profética, yo les quiero proponer dos maneras de poder identificar la acción de Dios desde el estar y el habitar que en Latinoamérica se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Y primero es permitirnos la idea de que el pueblo de Dios es la suma de muchos pueblos, ¿sí? Y esto es enfrentarnos a una complejidad, un pueblo diverso, como los discípulos de Jesús, diversos también. Una palabra temible en nuestro contexto ante estos movimientos que estamos teniendo políticos en el mundo. Entonces yo quisiera proponerles que pensar en acción profética ahora es esta suma de pueblos donde casi siempre vamos a correr el riesgo de proyectos homogenizadores. Por eso les digo, el aprender a habitar respetando el habitar del otro es evitarnos esta trampa de unificar desde una visión homogénea. Casi siempre cuando hablamos de unificar fuerzas, de unificar una causa, casi siempre las luchas, las iniciativas, las organizaciones periféricas van a ser absorbidas por quien tiene más recursos, quien tiene el micrófono o quien tiene la narrativa en ese momento. Entonces, cuando aprendemos a existir o a coexistir en estos ecosistemas compartidos, nos evitamos también este problema de homogenizar al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí también nosotros vamos a salir de la trampa ideológica de creer que todos tenemos que ser iguales. Y ante esto, casi siempre el homogenizar un movimiento nos va a llevar a este bucle de opresión, lucha, emancipación, opresión nuevamente, y siguen, porque casi siempre las causas van a ser absorbidas. Necesitamos aprender a coexistir, más cuando venimos de un modelo de misión global, ¿sí? En este quehacer de la misión global corremos muchos riesgos también, de que las luchas periféricas se absorban por la más grande. Hay un antropólogo colombiano que se llama Arturo Escobar que él habla de los pluriversos. Y es también el pluriverso en el sentido de los ecosistemas compartidos. Y ante esta dimensión del pueblo de Dios, como la suma de muchos pueblos, casi siempre va a surgir la pregunta de quién está haciendo lo correcto. ¿Quién tiene la razón en este espacio? ¿Cómo Dios nos va a guiar cuando creemos que todos tenemos la razón? Aquí también yo quisiera proponerles el aprender a sentir y a pensar con el pueblo de Dios. Esta categoría del sentipensar, algunos lo habrán escuchado por Eduardo Galeano, algunos lo asociarán a los movimientos New Age, que hablan del sentipensar para trascender, ¿verdad? Pero el sentipensar es una categoría de la sociología latinoamericana también, de Orlando Falsborda, un hombre también, creo que fue presbiteriano, si no mal recuerdo, que él hablaba, tenemos que salir de la dicotomía de la objetividad y la subjetividad. Tenemos que salir de la dicotomía de tengo que aprender a solo sentir la presencia de Dios o a pensar la presencia de Dios. Esta metodología nos ayuda a poder integrar, y ya que nos encanta la misión integral y estamos aquí ante esta discusión de la misión integral, es importante no caer en esas falsas dicotomías, ¿sí? Yo propondría que en este compartir de espacios entre los diferentes pueblos que Dios también llama, nosotros podamos aprender a sentir y a pensar con este pueblo. ¿Sí? Esta idea de la ciencia formal, objetiva, que ha sido heredada desde estos debates antiguos sobre la ilustración, sobre la racionalidad y la sustitución de la idea de Dios, ¿verdad? También en nuestro actuar, puede ser desafiado desde este pensamiento latinoamericano de habitar y estar con la gente, compartiendo los diferentes tiempos en el que vivimos. Entonces, queridos y queridas, al cabo del tiempo, siempre vamos a llegar a las mismas preguntas sobre quién está ejerciendo bien la fe en esto, quién lo está haciendo mejor, quién se acerca más al corazón de Dios. Pero yo creo que antes de esa pregunta, mejor deberíamos de acercarnos a
cómo Dios sí se está moviendo en todas estas temporalidades al mismo tiempo, y detenernos a partir de hoy, que es como el marco, como mencionaba Ruth, hacia las otras conversaciones que ustedes van a tener, es en donde estamos llamados a hacer la acción profética. ¿Sí? Esa sería mi propuesta, a la luz también del marco que César nos va a seguir compartiendo. Excelente, gracias Remy. Estamos ahí dando vueltas por algunos de los conceptos, nos preguntando algunas cosas. Remy preguntó hace poco qué significa presencia profética hoy, ¿verdad? Quería seguir un poco por este camino, regresar al tema del profético mientras estamos ahí haciendo este recorrido, pero enfatizar la dimensión profética de la presencia profética. Ya conversamos un poco acá acerca de algunas concepciones iniciales, pero ahora podemos quizás plantar algunas otras semillas ahí para seguir caminando. Ya conversamos sobre cómo en muchos contextos eclesiales hoy lo profético suele asociarse con una cierta predicción de un futuro o con declaraciones entre comillas espirituales sobre la vida personal de una o de otra persona. Solo se identifica profético como esto. Mira, sin negar que el lenguaje teológico pueda sí adquirir nuevos significados en distintos contextos, en distintas tradiciones, esta comprensión en sí misma no tiene así tanto respaldo en la tradición bíblica. Quería pasar por el positivo ahora en este sentido, ¿verdad? Antes de llegar a esto, es necesario recordar que en otros espacios, especialmente en aquellos más sensibles a cuestiones de justicia social, por ejemplo, lo profético se asocia casi exclusivamente con la denuncia pública de la injusticia. Y es cierto que esta dimensión es importante, por cierto es central en la tradición profética, porque los profetas del pueblo del Antiguo Testamento confrontaron temas complicados y denunciaron errores. Sin embargo, reducir la profecía únicamente a la denuncia también empobrece su significado. La tradición bíblica muestra que la palabra profética no solo desenmascara las injusticias del presente, sino que también imagina y anuncia las posibilidades de vida que nacen de la acción de Dios. Los profetas evocaban imágenes de restauración, de comunidades reconciliadas y de una creación renovada bajo el gobierno de Dios. Por eso la tradición profética es importante rescatar esta doble dimensión. Mantiene unidas estas dimensiones que son inseparables: la crítica de las injusticias presentes y la imaginación de un futuro de shalom. ¿Dónde estoy? Remy nos invita a preguntarnos. ¿Estamos ahí en este momento de tensión entre las injusticias presentes y la imaginación rica, inspirada por la Ruá, por el Espíritu de Dios, de un futuro de la shalom? Ahí está, sí, esta dimensión que apunta hacia el futuro. En este punto resulta útil recordar la conocida intuición bíblica del biblista estadounidense Walter Brueggemann. La tarea profética consiste en generar una imaginación alternativa frente a las narrativas dominantes de nuestra sociedad. Una imaginación alternativa que apunta al reino de Dios, a su justicia, a la plenitud de vida. En nuestros contextos de polarización, esto resulta especialmente importante. Hoy la crítica social es abundante en el espacio público, pero con frecuencia las iglesias participan de esos espacios, de estos debates, adoptando los mismos marcos ideológicos que dominan esta discusión pública. Cuando esto ocurre, la voz profética pierde su singularidad. Por eso necesitamos sí rescatar, recuperar la imaginación del reino de Dios como horizonte
de la misión cristiana. Una esperanza que es histórica, que afirma que Dios ya está actuando en el mundo, pero que también recuerda que ningún proyecto político o humano puede agotar la plenitud del reino de Dios. Y es precisamente esta esperanza la que plantea una nueva pregunta formativa. ¿Cómo cultivar entonces comunidades capaces de imaginar y encarnar las posibilidades del reino de Dios en sus contextos concretos? Y si están ahí un poco cansadas y cansados de escucharnos, quizás es un momento de regresar a las mesas y conversar un poquito más. Si entendemos que una parte fundamental de la presencia profética es imaginar juntos y juntas la realización del reino de Dios, quizás es hora de preguntarnos, ¿dónde vemos hoy la necesidad de imaginación profética en nuestras iglesias o sociedades? ¿Qué utopías han perdido fuerzas en nuestras comunidades? Estas dos preguntas también podemos conversar en las mesas por 7 minutos más. Y ahí otra vez les aviso faltando un minuto y luego escuchamos un poco unos de las otras. Vamos a imaginar ahorita en las mesas, juntos y juntas. Eu vou no portunhol, irmãos, bem despacito, ok? Qualquer dúvida, os irmãos sinalizam. A nossa provocação foi pensar a palavra imaginação, minha mais propriamente, imaginação e utopia. Em que sentido? Dado o fator que o profético talvez, né, e digo talvez para a gente poder pensar, não sinalize um futuro desejado, mas um eterno estabelecido, porque o profético ele não vai falar de um assim que bom que fosse, talvez seja, um dia será. Não, o profético vai falar do é. É. Portanto, o profeta é aquele que encarna um é e não uma expectativa. E talvez o profético, quando o discurso que trabalha a nossa imaginação ou nutre a nossa utopia, ele ainda não é. Ele ainda não é. E aí eu me lembro do texto de João, o que vimos, ouvimos e testificamos a respeito do verbo, ação, encarnação da vida. Então, para a gente pensar, imaginação, utopia e talvez o lugar do testemunho como encarnação. Gracias, gracias. ¿Sí? Bien, ¿quién quisiera pasar por este lado? Estamos por esta. Muy bien, acá quiero participar. Fue muy valioso 2 menciones utópicas que se mencionaron en la mesa y fueron particularmente la utopía de la igualdad de oportunidades para todos y la utopía de comunidades sin necesidades como las que plantea Hechos. Y creo que nos llamó mucho a la imaginación, imaginar nuestras comunidades, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos viviendo esas realidades de igualdad de oportunidades sin necesidades. Excelente, gracias. Bien, parte de lo que nosotros hemos ido conversando era sobre qué es lo que realmente es ser y es el evangelio en la vida de alguien. Y es que muchas veces vemos y decimos, él es evangelista, pero no lo encarna. Entonces hemos visto que el evangelio o los cristianos o aquel que conoce a Cristo puede definir muy bien el evangelio. Lógicamente el evangelio es poder de Dios, esto es, y puede presentarlo como tal a la sociedad. Pero la sociedad no ve el evangelio encarnado en la vida de aquel que lo está definiendo. Gracias, gracias. Hay una cita en la conclusión que va a hablar un poquito de esto. Pero seguimos con Remy. Muy bien. Gracias, queridos, queridas. Qué bonito imaginar
el reino juntos. Y ante esto también vuelve a la pregunta inicial de este momento, y es cómo nos formamos para la presencia profética. ¿Cómo aprendemos a estar? ¿Cómo aprendemos a imaginar el reino? Esas son las preguntas que nos ocupan aquí. Y yo quisiera compartirlo desde la experiencia ministerial que yo he tenido. Les decía que yo trabajé por varios años con el Ministerio Estudiantil de IFES en El Salvador, conocido como MUC El Salvador. Y desde esta experiencia yo quiero hacerles algunas propuestas de enfoques. Yo creo que como todos acá participamos de diferentes comunidades, probablemente tengamos diferentes metodologías para aplicar o para reproducir nuestro conocimiento, pero yo quisiera proponer cómo podemos enfocar o darles algunos enfoques para la formación de la presencia profética. Uno de esos, y que ha sido desde la experiencia estudiantil, es la amistad como un lugar teológico. ¿Sí? Cómo no aprender a estar o cómo habitar el espacio es desde algo que suena tan básico, pero que en estos tiempos es tan complejo como la amistad. El ministerio se hace desde la amistad. Vivimos tiempos donde hacemos, o más bien tenemos la costumbre de hacernos el feedback una vez al mes con nuestras amigas, y se vuelve más bien una soledad acompañada, no una amistad o un vínculo profundo real. Para los estudiantes universitarios particularmente ahora es más difícil luego de haber enfrentado años de educación virtual. ¿Sí? ¿Cómo nos vinculamos a partir de eso? Me encanta que Nancy Bedford en La Porfiria de la Resurrección habla de la amistad como un lugar teológico, y ella habla del vínculo a partir de la mutualidad, que sería como la reciprocidad. La amistad puede evocar la acción profética en la medida que yo aprendo a hacer con los otros, en la medida que el ministerio y la misión se hace desde este vínculo profundo que llamamos amistad. Ese puede ser un enfoque que opte nuestra propuesta metodológica como comunidad. El otro enfoque que yo quisiera mencionar es expulsar a nuestro espíritu autoritario. Si nosotros vivimos tiempos de autoritarismo, es porque muchos y muchas practicamos el liderazgo y el ministerio desde el autoritarismo. Esto lo habla, por ejemplo, Michel Foucault cuando habla en Microfísica del Poder. Y él dice, si el fascismo sigue surgiendo en cada etapa de la humanidad, es porque está entre todos nosotros, dice. ¿Sí? Entonces, él señala que las estructuras de dominación no solo son sostenidas por un armamento, no solo son sostenidas por los misiles que están disparando ahora, se sostienen desde nuestra complicidad emocional. Si nosotros no expulsamos nuestro propio espíritu autoritario desde nuestras prácticas, no podemos hacer una transformación real, no podemos seguir construyendo o imaginando este reino de Dios. Y esta es una afirmación quizás muy dolorosa, porque necesita una introspección muy sincera y muy humilde para reconocer que yo tengo prácticas autoritarias, que yo siempre me veo tentada a decir, quítate, y yo lo hago, a decir, quiero que todos pensemos de la misma manera porque somos un proyecto común. Es este miedo a soltar el control el que hace que renunciemos a estos ecosistemas compartidos, a esta intervención de Dios en las múltiples temporalidades que yo les proponía. Entonces, la amistad como lugar teológico, la expulsión de este espíritu autoritario para también frenarlo a nivel de sociedad. Pero también quiero proponerles este enfoque de asumir el trabajo ministerial también como un trabajo de cuidados. Los trabajos de cuidados son un enfoque que han propuesto las economistas feministas para hablar de todas estas actividades remuneradas y no remuneradas que sostienen la vida, como el cuidado del hogar, el cuidado de las infancias, el cuidado de las personas dependientes, como las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo he logrado en estos años identificar cómo el liderazgo cristiano, cómo el ministerio se hace desde la lógica de los cuidados. Casi siempre cuando pensamos en cuidadores o cuidadoras pensamos
En mujeres pensamos en mamás, pensamos en esposas, pensamos en hijas que asumen el cuidado en el hogar, pero yo en el ministerio he podido ver cómo el trabajo de cuidado se asume desde hombres y mujeres que dedican su vida a sostener, a construir, a imaginar el reino de Dios sin ninguna remuneración. Muchas veces este profetismo no significa hablar en lenguas extrañas, angelicales, quizás que no entendamos. Quizás muchas veces es hablar en un idioma que para el sistema es desconocido. Para el sistema capitalista colonial, extractivo, hablar de sostener la vida sin remuneración es una pérdida de tiempo, es una incoherencia. Pero el ministerio lo hacemos desde los cuidados, no solo de las mujeres, también de los hombres. ¿Sí? Entonces, yo quiero proponerles estos 3 enfoques de manera muy breve, cómo podemos orientar las formas o nuestras metodologías para fortalecer algo tan básico como la amistad, una introspección o una constante vigilancia crítica hacia uno mismo ante la tentación del autoritarismo, pero también a que todos y todas asumamos el trabajo de cuidado desde el ministerio también. Sostenemos la vida a partir de eso, no solo la misión, porque la misión es sostener la vida, ¿sí? Y yo creo que tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor que nos pueden acompañar para entender qué significa salir y proponer una lógica de comunidad que no responde al extractivismo, al autoritarismo, a los proyectos coloniales o a estos sistemas extractivos capitalistas. César. Muy bien, muy bien. Seguimos buscando ahí aterrar y buscar modelos, categorías, ideas más prácticas de cómo podemos formar para la presencia profética. Tendremos otros temas específicos, otros contextos específicos, y en muchos momentos en estos paneles lo que vamos a hacer es invitar a una de las personas a compartir su experiencia ministerial. Como en este panel inicial somos solamente los dos, a mí me gustaría compartir con ustedes un poco de la experiencia de SETI en nuestros procesos de formación para la presencia profética. No es que queremos ahí imponer un modelo o decir que este es el modelo, sino sencillamente como otros y otras harán acá, compartir un poco de nuestra experiencia. Vimos ahí algunos principios, algunas ideas, algunas cosas más concretas por parte de Remy y quería seguir en este sentido ahí. Nuestra experiencia como SETI refleja al menos 3 desplazamientos ahí pedagógicos, 3 cambios de visión, 3 maneras alternativas de ver cosas que resultan importantes para cultivar comunidades con presencia profética. El primer desplazamiento es de la teología como información hacia la teología como discernimiento comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que durante mucho tiempo, gran parte de la formación teológica en nuestras iglesias se ha organizado a través de la transmisión de contenidos, de doctrinas, de conceptos, de interpretaciones específicas. Sin embargo, si pensamos en la vocación profética del pueblo de Dios, la cuestión central no es simplemente cuánto conocimiento teológico, bíblico o doctrinario acumulamos, sino si somos capaces de discernir nuestra realidad histórica a la luz del Evangelio, si somos capaces de preguntarnos dónde estoy y ahí responder a partir de los principios del Evangelio. Por eso, en SETI intentamos que la formación ocurra en comunidades de aprendizaje, donde el estudio bíblico, la reflexión teológica, el análisis de la realidad se desarrollan en diálogo con la experiencia concreta de las personas participantes ahí. Tenemos un programa llamado Vida y Misión, por ejemplo, que organiza el proceso formativo en pequeños grupos. Y hay distintas personas acá que ya participaron de procesos así con Vida y Misión, ¿verdad? Pequeños grupos donde la Biblia, la historia de la iglesia y las herramientas de análisis se integran con la vida cotidiana de quienes participan. La teología, así de esa manera,
deja de ser solamente un conjunto de respuestas y se convierte en una práctica comunitaria de discernimiento, donde las comunidades aprenden a leer su contexto, nombrar sus desafíos y reconocer las posibilidades de acción que el reino de Dios abre en medio de su realidad. El segundo desplazamiento que gustaría invitarles a pensar y a evaluar y ver hasta qué punto puede ser o no puede ser, es el desplazamiento de la formación de liderazgos hacia una formación vocacional integral de comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos lugares, en muchos contextos eclesiales, la formación teológica se ha concebido principalmente como formación y preparación de líderes, de pastoras, de predicadores, de misioneras, de responsables por ministerios, sin negar, por supuesto, la importancia de estos roles. La experiencia de SETI parte de otra convicción. La misión de Dios involucra todo el pueblo de Dios, o todos los pueblos de Dios. Por eso la pregunta formativa cambia, ¿verdad? Ya no es solamente cómo formar líderes para la iglesia, sino cómo formar comunidades capaces de vivir su vocación cristiana en todos los ámbitos de la vida. Tenemos acá a estudiantes de nuestra maestría en liderazgo para la transformación, por ejemplo, y ellos y ellas no me dejarían mentir solito al decir que intentamos cultivar, sí, liderazgos que no se entiendan como posiciones de poder dentro de estructuras eclesiales, sino como formas de acompañar procesos comunitarios de transformación, tanto en la iglesia como en la sociedad. La formación cristiana, la formación espiritual, teológica, en el contexto eclesial o en el contexto más de seminarios, puede ser entonces de líderes o de personas vocacionadas cristianas a servicio de sus comunidades. La formación profética, entonces, desde esta perspectiva, no consiste en producir especialistas religiosos, sino en fortalecer comunidades que descubren su vocación colectiva en la misión de Dios. Y el último punto acá, en este momento, de nuestro modelo que así lo compartimos y sometemos a ustedes, el tercer desplazamiento es de una reflexión teológica aislada hacia una conversación con múltiples saberes. Otra vez, ¿qué queremos decir con esto? Mira, la realidad que intentamos discernir es compleja. Los fenómenos que marcan nuestro tiempo no pueden comprenderse únicamente con categorías teológicas y no solamente con categorías bíblicas. Por eso, desde sus inicios, SETI ha insistido en una teología que dialogue con otros saberes y con la experiencia profesional del propio pueblo de Dios. En nuestras comunidades de estudio participan personas que vienen de campos muy distintos: educación, economía, zootecnia, ciencias sociales, salud, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá es importante también entender que no hacemos referencia solamente a saberes técnicos o profesionales. Necesitamos también aprender y reaprender de los saberes ancestrales y tradicionales, formas de conocer que han sido cultivadas por generaciones en la relación con la tierra, en comunidad y a partir también de la memoria de los pueblos originarios. Esta diversidad de los múltiples pueblos de Dios permite entonces que la reflexión teológica, el discernimiento profético se enriquezca con muchas perspectivas y que la fe de hecho dialogue de manera más profunda con la realidad, esta realidad concreta que las comunidades enfrentan. Discernir la acción de Dios en la historia requiere escuchar múltiples saberes y múltiples voces. En conjunto, todo esto sugiere que la formación para la presencia profética no consiste simplemente en transmitir conocimientos bíblicos y teológicos, sino en cultivar, sí, comunidades capaces de discernir su tiempo,
reconocer las injusticias que lo atraviesan e imaginar a la luz del reino de Dios formas concretas de vida más justas, reconciliadas y esperanzadas en medio de nuestra historia. Ahí podemos, por una última vez, hacer una última pausa y conversar un poquito más en nuestras mesas. Pensando entonces en esta amplia conversación de hoy, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Qué prácticas pueden compartir? ¿Qué práctica concreta podría ayudar a nuestras comunidades a cultivar una presencia profética en nuestro contexto? Podemos compartir quizás por un tiempo un poco más corto. Quería invitarles a formular una frase, una idea básica, y en 5 minutos podemos conversar esta última vez y escuchar otra vez de 2 o 3 de las mesas acá. ¿Está bien? Gracias, adelante. Bueno, hablamos de muchas cosas, pero la idea era que debemos observar, escuchar, encarnar esa curiosidad por el otro. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Queremos tener más curiosidad por el otro, por el contexto en el que estamos, para encontrar las muchas iglesias que están en la iglesia. Muy bien. Y por ese lado, ¿quién quiere pasar? ¿No han pasado estas mesas de acá? Hablamos desde cuestionar nuestras prácticas litúrgicas. Hablamos un poquito de la contemplación y la observación, recorridos por nuestras comunidades, de estar en contacto con la gente que sufre, que llora, que ríe, incluir más nuestra arte, poesía, literatura, lamentos. También hablamos de los lamentos y de cómo incluir al excluido, que yo creo que sería una buena práctica, incluir a la gente LGTB, a toda esta gente que sufre la exclusión desde la liturgia. Muy bien, podemos aplaudir a las 2 contribuciones ahí, ¿verdad? Estamos así llegando al final de esta primera conversación absolutamente abierta. Hay una frase muy conocida de René Padilla en la cual vemos que esta invitación a la presencia profética no es un detalle, sino criterio fundamental. Él decía que cuando la iglesia falla como profeta, también falla como evangelista. Hay una integración, una unión indisoluble acerca de esto. Mira, estas intuiciones iniciales son apenas un punto de partida en una primera noche. Si realmente queremos pensar en cómo formar para la presencia profética, necesitamos explorar desafíos más específicos y llegar a algunos puntos más específicos. Precisamente por esto, los próximos paneles de esta cátedra nos ayudarán a profundizar en estas preguntas desde distintos ángulos. Los tiempos de construcción comunitaria que Ruth nos explicó y los talleres también tocarán subtemas específicos. Ojalá que esta conversación inicial no nos haya agotado demasiado y nos deje con el deseo y nos despierte la responsabilidad de seguir discerniendo juntas y juntos cómo nuestras comunidades pueden habitar este tiempo con una presencia profética verdadera. ¿Cómo podemos ahí entonces preguntarnos cada vez más dónde estamos y ahí efectivamente estar? Que Dios nos bendiga.